Actualmente, parecería que es muy fácil diferenciar entre el campo y las metrópolis. Sin embargo, las ciudades han crecido tanto y los espacios se han diversificado a tal grado que hoy en día es muy difícil definir qué es un medio rural y qué es un medio urbano. Existen varios criterios para definir o reconocer un medio urbano. Uno de los principales es la cantidad de habitantes, aunque este criterio resulte un poco ambiguo y arbitrario, ya que difiere según el país o región. Por ejemplo, en México, el INEGI establece que un espacio es urbano cuando posee 2.500 habitantes o más. En la Argentina, se considera urbana una región que concentra 2.000 habitantes o más. Hay que destacar que utilizar el criterio de cantidad o densidad de población resulta un tanto insuficiente para determinar qué es rural y qué es urbano, puesto que podemos encontrar regiones agrícolas o periurbanas que concentran mucha población y no necesariamente sean urbanas. Es por ello que el otro criterio que se utiliza constantemente es el de las actividades económicas que se desarrollan ahí. Por ejemplo, de manera general, podemos decir que en las zonas rurales predominan las actividades primarias: agricultura, ganadería, minería, explotación forestal, caza y pesca. En las zonas urbanas predominan las actividades industriales y de servicios, aunque cabe destacar que no debemos tomar esto como una ley, ya que existen en el mundo casos muy diversos. Como dato interesante, se dice que a nivel mundial en 2007, por primera vez en la historia de la humanidad, la población urbana rebasó en magnitud a la población rural, y se prevé que para el año 2050 el 66% de la población viva en las ciudades. Otro dato importante tiene que ver con las megaciudades, aquellas que tienen más de 10 millones de habitantes. De 2 que había en el año 1950, pasaron a 10 en 1990 y a 29 en el año 2015, y por si fuera poco, se calcula que para el 2030 haya 41 megaciudades. El proceso de urbanización en México, es decir, el crecimiento y desarrollo de las ciudades, se dio, como dicen algunos especialistas, en 3 etapas. La primera, de 1900 a 1940, la cual se caracterizó por un predominio de la población rural y un crecimiento muy lento de las ciudades. La segunda etapa, de 1940 a 1980, se caracterizó por un acelerado aumento de las ciudades con más de 100.000 habitantes. La migración campo-ciudad fue determinante en esta etapa. Y la tercera etapa, de 1980 a 2005, el crecimiento de la población disminuyó de forma considerable, aunque siguió siendo más alta en el medio urbano. Asimismo, un estudio identificó que el mayor incremento en la superficie urbana ocurrió en México entre los años 1980 y 2000. Existen muchos libros que nos muestran una comparación entre el medio rural y el medio urbano, poniéndonos las características básicas de cada uno. Por ejemplo, en el componente social, el campo o los pueblos rurales, la densidad de población es muy baja. El componente natural, predomina en algunos casos paisajes naturales poco modificados por el ser humano, por ejemplo, algún tipo de vegetación, fauna u otros elementos físicos como el relieve. Además de que la relación que establecen los pobladores con su lugar es evidentemente distinto a la de los habitantes urbanos. Un ejemplo de ello son las prácticas culturales que unos y otros realizan en su vida cotidiana. En claro contraste con la vida rural se destaca el hecho de que el medio urbano crea unos escenarios en donde van a generarse ciertas conductas y comportamientos de los sujetos, por ejemplo, estadios de fútbol, cines, pasillos, grandes avenidas, parques, etc. Y claro está, es muy distinto el desplazamiento de los sujetos en el entorno urbano y en el medio rural. Incluso, los habitantes urbanos buscan en algunos casos la experiencia rural con intenciones de relajación y como una forma de salir del estrés urbano.